Hola, ¿cómo le va? Qué bueno que inicia la semana en la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estamos arrancando una emisión más de Impacto Económico. Lo hacemos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que en Venezuela más de 20.000 familias ya se han sumado al registro único de vivienda en La Guaira a más de un mes del terremoto. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo las altas temperaturas ocasionan pérdidas en la economía italiana. En nuestro recorrido digital le contamos que en España el número de evacuados y confinados supera ya los 190.000, mientras la superficie quemada por incendios sube a 172.400 hectáreas. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, más de 20.000 familias ya se han sumado al registro único de vivienda en La Guaira a más de un mes de este doble terremoto en Venezuela. Entre el impacto y la esperanza, así avanza la reconstrucción. Veamos el informe a continuación con su compañero Luis Tavera. A más de un mes del doble terremoto, La Guaira avanza en la cuantificación de los daños. Más de 11.000 personas permanecen en campamentos mientras avanza el registro único de vivienda, clave para la reconstrucción. Y para quienes lo perdieron todo, regresar al lugar del impacto significa enfrentarse cara a cara con el paso del tiempo. Ya en el 99 yo tenía 39 años, ya ahorita 65 ya es más difícil levantarse, ¿ves? Y con esto que uno ha visto, de hecho yo no volvía desde el 25 que nos sacaron y ahora es que estoy volviendo porque están haciendo el censo, pues. Y bueno, vamos a confiar. En el censo se refleja también la solidaridad. Un ejemplo es Daniela, quien acompañó a su vecino, un adulto mayor, para asegurar que su caso fuera registrado. Él perdió su casa, su apartamento. Él vive en la bajada del dispensario en Caraballeda y perdió prácticamente su apartamento. Vive solo, tiene 83 años y mi papá lo acogió como que si fuera de la parte de la familia. Por eso es que uno lo acompaña a que haga todo este tipo de censo y lo que uno lo pueda ayudar. Completar este registro digital es avanzar hacia la atención que necesitan, la misma que evoca aquel día cuando todo cambió. Yo estaba viendo mi juego de pelota lo más tranquilo y fue un movimientico y después lo que vino a los 5 minutos una vez acabó con el edificio, acabó con todo. Entre testimonios y recorridos por los puntos de registro, el gobernador del estado La Guaira palpa de cerca las historias de quienes buscan volver a empezar. Está como la canción, ¿te acuerdas? La canción del 99. Yo no me iré, pero parece más chama. Un proceso que busca canalizar las respuestas habitacionales para las familias. Tan solo en 13 días van 21.000 hogares que ya han venido a censarse en nuestro registro único de vivienda de gente que aspira pues tener el apoyo del gobierno venezolano, del Estado venezolano en una solución habitacional que va a ser de varios tipos. Puede ser mediante el acceso a créditos hipotecarios con subsidios que van hasta el 80% por parte, como lo ha anunciado la Presidenta de la República, como también puede ser pues beneficiario directo de alguna de las viviendas que estamos construyendo en distintos estados, incluyendo aquí en La Guaira. Con 3 puntos estratégicos habilitados en todo el estado, el proceso continúa desplegado para atender de manera directa a las familias afectadas, consolidando los datos necesarios para la siguiente fase de recuperación. El registro único de vivienda es un paso fundamental en la atención integral a los afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. En la cámara de Jesús Romero, Luis Tavera, Telesur, La Guaira. Gracias a Luis. Y mire, en esa misma tónica, en la nación caribeña más de 8.000 estructuras fueron inspeccionadas por las autoridades a un mes de este doble terremoto del pasado 24 de junio. El Colegio de Ingenieros, por sus siglas CIF, indicó que más del 70% de las edificaciones evaluadas hasta la fecha han sido clasificadas como habitables, mientras que un aproximado de 25% se ubicaron bajo las categorías de habitabilidad con precaución o no habitable. Se destacó que ante la tragedia nacional, 6.000 colegas se desplazaron a las zonas afectadas para prestar un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población, y se agregó que el plan del CIF contempla alcanzar unas 12.000 inspecciones globales, impulsándose para ello un esfuerzo coordinado e interinstitucional en el que participan activamente las alcaldías, universidades del país y el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
Viajamos ahora a Brasil, ya que ese país rechaza los nuevos aranceles estadounidenses y apelará ante la Organización Mundial del Comercio, por sus siglas la OMC. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil calificó el actuar arancelario de Estados Unidos como una decisión injustificada, afirmando que reiteró que sus intereses comerciales a través de los canales que ofrece el sistema multilateral deben continuar. Se afirma que la administración estadounidense utilizó el tema del trabajo forzado como un argumento para sustentar una política comercial proteccionista, pese a que Brasil presentó durante la investigación documentación y explicaciones sobre su legislación y los mecanismos de control de las autoridades nacionales. Y se agregó además que Brasil es reconocida desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, como un país comprometido con el combate al trabajo forzado y que ha ratificado 66 convenios vigentes de la organización, cifra superior a la estadounidense, al ratificarse solo 10 convenios y solo uno de los 4 instrumentos específicos sobre trabajo forzado. Hay que recordar que Estados Unidos anunció recientemente un arancel del 12,5% a productos brasileños como resultado de una investigación finalizada bajo la sección 301 de la legislación comercial estadounidense sobre importaciones vinculadas al trabajo forzado. Le cuento ahora que Rusia extiende el veto a exportación de gasolina hasta fin de año. El viceprimer ministro ruso indicó que esta decisión se levantará cuando el mercado se recupere, en un contexto en donde las refinerías no experimenten problemas de sobreoferta y de reducción de la capacidad de procesamiento. Destacó que una vez asegurado el mercado interno será importante para Rusia exportar diésel para garantizar a sus refinerías o que sus refinerías operen con capacidad o con plena capacidad. Se resaltó que la situación se estabiliza poco a poco con varias refinerías que ya han reanudado sus operaciones. Aunque el contexto actual sea complejo en algunas regiones del país, esta problemática surge tras diversos ataques ucranianos al sector energético en territorio ruso. Actuar que, según lo expresado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha causado daños y provocado cierta escasez de combustible en el mercado interno. En más información le cuento que según información reciente publicada por la empresa de investigación de inversiones BCA Research, la economía de Europa se acerca a un punto crítico. La empresa indicó que las causas por las cuales la economía del continente se encuentra en peligro son la renovada inflación energética, la desaceleración de la actividad manufacturera y el limitado apoyo fiscal, factores que aumentan el riesgo de una recesión técnica. Se destaca que las previsiones del consenso ya situaban el crecimiento de 2026 cerca al 1,2% antes de que el renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Hormuz impulsara al alza los precios del petróleo y del gas natural. Se resaltó que la escasez de fertilizantes y un fuerte fenómeno del Niño amenazan con ejercer mayor presión sobre los precios de los alimentos. Aunado a esto, el mercado laboral más débil, dado el poco crecimiento en salarios, podría llevar a los hogares a limitar el gasto. Por otro lado, según expertos, Europa podría contribuir a la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo antes de septiembre, eso sí, si el flujo por el estrecho de Hormuz o la infraestructura energética regional siguen afectándose por el conflicto en Asia Occidental. En este contexto, los gobiernos europeos podrían optar por preservar sus reservas de emergencia restantes, subvencionando los precios del combustible, permitiendo que el aumento de los costos energéticos presione a Washington para que retome las negociaciones con Irán. A pesar del aumento de los precios de los productos petroleros por la reanudación del enfrentamiento militar, estos se encuentran entre un 10 y un 15% por debajo de los máximos registrados hacia finales de marzo del 2026. Cabe resaltar que la liberación coordinada de 400 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados por parte de la Agencia Internacional de la Energía está próxima a completarse y debería concluir entre 1 y 2 meses, lográndose desde su implementación un alivio a la presión de los mercados y la escasez. Aunque de continuar las interrupciones y el conflicto, se deberá determinar si las naciones consumidoras necesitan recurrir nuevamente a reservas de emergencia. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver, como parte de nuestro espacio análisis, estaremos aportando cómo las altas temperaturas están ocasionando pérdidas en la economía italiana. Ya volvemos.
Estas imágenes de Italia son las olas de calor que están generando ya pérdidas económicas de hasta 12.000 millones de euros de manera anual, el equivalente al 0,4% del PIB. Este impacto financiero actúa como una especie de impuesto climático que encarece la vida de las familias y asfixia a las microempresas mediante mayores costes de refrigeración, inversiones obligatorias, adaptación, caídas en la productividad laboral y también pérdidas de ingresos en sectores clave como la agricultura y la construcción. Vamos a ver más detalles de lo que representa esto para Italia. En Italia, la prolongada ola de calor podría costarle al país europeo entre 6.000 y 12.000 millones de euros al año, equivalente al 0,2% y al 0,4% del Producto Interno Bruto. Y es que las altas temperaturas cada día se intensifican, disminuyendo también el entusiasmo de los turistas. Estos días intento salir temprano y luego quedarme en casa el resto del tiempo, ya sea con un ventilador encendido o el aire acondicionado funcionando. Para ser honesto, es muy difícil sobrellevar la ola de calor. Tengo que cuidar mi alimentación y solo salir cuando hace relativamente fresco. Necesito detenerme de vez en cuando mientras camino, porque necesito descansar un poco. Un informe de la Confederación Italiana de Empresas, Turismo y Servicios sostiene que convivir cada año entre 30 y 60 días de calor intenso ya no representa únicamente un desafío sanitario, sino también un problema estructural para la economía italiana. Al mismo tiempo, el análisis señala que el mayor impacto económico proviene de las inversiones que empresas y familias se ven obligadas a realizar para adaptarse al nuevo escenario climático. El clima definitivamente ha cambiado porque hace cada vez más calor en comparación con los años anteriores. Es simplemente insoportable. O te quedas en casa con el aire acondicionado encendido o te vas a la costa para escapar del calor. De igual forma, el documento advierte sobre el impacto creciente en los hogares. Una familia italiana gasta actualmente unos 150 euros por temperatura para refrigerar su vivienda, pero esa cifra podría elevarse hasta 400 euros en los próximos años. Revisemos a continuación el número del impacto económico que genera esta ola de calor para el país europeo. El coste económico de la adaptación climática recae principalmente sobre las inversiones obligatorias en eficiencia energética, energía fotovoltaica y rehabilitación de edificios, las cuales se estiman entre 2.000 y 4.000 millones de euros. A estos costes se le suma el incremento en la factura energética por mayores tiempos de refrigeración de 2.000 a 3.000 millones de euros, además de la caída de la productividad laboral en periodos de altas temperaturas de 1.500 a 3.000 millones de euros y las mermas de ingresos en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la logística de 1.000 a 2.000 millones de euros. En el ámbito doméstico, el enfriamiento en el verano se perfila como un nuevo gasto estructural de magnitud creciente, que en la actualidad se encuentra de 150 euros por hogar, pero amenaza con triplicarse hasta alcanzar los 400 euros a corto plazo, lo que equivaldría a un impuesto climático invisible que se estima tenga mayor severidad a las rentas medias bajas de la población. A esta presión presupuestaria se ve agravada por el desembolso inicial en equipos, el incremento del consumo hídrico y las contingencias sanitarias derivadas del estrés térmico. Para el tejido empresarial, la escalada del gasto en refrigeración podría elevar la factura anual de un comercio medio desde los 3.000 hasta los 6.000 euros. Y ante las altas temperaturas que están azotando a la población italiana, el gobierno financiará la reducción de la jornada laboral en sectores de riesgo. Los trabajadores mantendrán la totalidad de sus ingresos sin sufrir descuentos salariales por la disminución de la actividad. El Ministerio de Salud, junto con las principales organizaciones sindicales, colocaron en marcha un protocolo especial destinado a reducir los riesgos derivados de la exposición prolongada al calor extremo.
especialmente en actividades especializadas o realizadas al aire libre, como por ejemplo, o como parte de esas medidas, el Ejecutivo aprobó un fondo específico que permitirá a las empresas de los sectores de la construcción y la agricultura suspender temporalmente las tareas o reducir las jornadas durante las horas de mayor radiación solar. La iniciativa tiene como objetivo prevenir golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud asociados a las temperaturas extremas que se han vuelto cada vez más frecuentes durante los veranos en Europa. Uno de los sectores más afectados por estas olas de calor es el agrícola. La cosecha de arroz, por ejemplo, está amenazada por este fenómeno. Los detalles en el siguiente material. En la mayor región productora de arroz de Europa, situada en Italia, las altas temperaturas que persisten desde mayo, sumadas a la grave escasez de lluvias, han pasado factura a los cultivos del grano en el Valle del Pavia. Aquí no ha llovido desde principios de mayo. Llegó julio y todavía no llueve. Incluso los lagos están casi secos. Esperamos que este año haya un punto de inflexión, con fuertes lluvias a finales de este mes o en los próximos 10 o 15 días para salvar nuestra cosecha. De lo contrario, la sequía de 2022 sin duda se repetirá y todo nuestro arroz se marchitará y morirá. En los arrozales situados a unos kilómetros de las orillas del río Po, los campos que deberían estar inundados hasta la rodilla durante esta etapa crítica del crecimiento del arroz, ahora se encuentran secos y agrietados. Semanas de altas temperaturas y sequías persistentes están causando graves daños al principal centro arrocero del continente, por lo que la propuesta es la construcción de embalses que permitan almacenar agua durante el invierno. Quizás la mejor solución para los próximos años sea construir más embalses para almacenar agua, asegurando así el suministro durante toda la temporada de cultivo. Para paliar la sequía, es necesario almacenar agua en invierno para usarla durante los periodos críticos del verano. Si el clima empeora, los costos de siembra seguirán aumentando, mientras que los ingresos se mantendrán estables. Realmente no podemos aguantar mucho más. Expertos pronostican que, como resultado de esta nueva ola de temperaturas extremas, los termómetros podrán registrar en los próximos días hasta 42 grados Celsius en algunas zonas del país, lo que podría agravar aún más la producción agrícola. Hacemos una nueva pausa, pero no se vaya por favor, porque vamos a hacer nuestro recorrido digital. Al volver le contaremos sobre España, y es que el número de evacuados y también confinados supera ya los 190,000, mientras crece la superficie por los incendios forestales y llega a 172,400 hectáreas. Volvemos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos a iniciar el recorrido digital en España, concretamente el portal RTVE, que informa que en España el número de evacuados y confinados supera ya los 190,000 tras los recientes incendios que han afectado a Madrid, Ávila y Castellón. Se destacó que el incendio de Ávila es ya el mayor registrado en la historia reciente del país, junto con el incendio de la Comunidad de Madrid y el de Castellón. Se resalta que las labores de más de 3,000 efectivos desplegados continúan para mitigar las llamas y, según cifras oficiales, el incendio de Ávila ha calcinado unas 50,000 hectáreas, unas 28,000 en Madrid y unas 7,200 en Castellón. Portugal, Grecia, Turquía e Italia se suman a las tareas de extinción de los graves incendios del centro del país. Seguimos con TV Bricks, que nos informa que Etiopía creará un complejo industrial cafetero integrado con apoyo empresarial chino. Según fuentes oficiales, el proyecto está orientado a ampliar el procesamiento del café dentro del país y aumentar la producción de productos de alto valor agregado. A su vez, se espera que atraiga nuevas inversiones, que cree puestos de trabajo y que contribuya al desarrollo de las empresas relacionadas con el cultivo,
procesamiento y producción de café, dado que la creación de productos propia dentro del país permitirá aumentar los ingresos por exportaciones y apoyar también a los productores locales. Este actuar de la nación va en consonancia con sus objetivos de expandir el sector agroindustrial etíope, aumentar los ingresos por exportaciones y fortalecer también la posición del país como uno de los principales productores de café de calidad en el mundo. Finalizamos con página 12 de Argentina, portal que resaltó al país con el siguiente titular: el 85% de los nuevos ocupados son informales. Según cifras oficiales, el 85% de las nuevas personas ocupadas están en la informalidad, representan 201.000 de los 238.000 nuevos trabajadores, destacándose que la caída del empleo registrado no alcanza a ser compensada por estas altas en el monotributo. Asimismo, el Instituto Argentina Grande indicó que el derrotero del empleo registrado se profundiza con la destrucción de 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia, tan solo en el último año. En tanto, el monotributo en igual periodo sumó apenas 49.500 altas. Agregó que existen 622.300 aportantes menos frente a un incremento de 426.261 nuevos beneficiarios. A su vez, informes del Sistema Integrado Previsional Argentino destacaron que desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la cifra sobre contracción del empleo asciende a 329.600 entre el sector público y el privado. Bueno, se destaca que los aportantes totales cayeron 5,7%, mientras que el total de beneficiarios aumentó 6,2%. Revisamos cómo se encuentran los indicadores petroleros al inicio de esta jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $83.13, una caída importante de $6.18. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $85.72, cayendo $5.89. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP registra un precio de $97.21, pero ya había superado los $100 la semana pasada. Y así es como llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Les recuerdo que telesurtv.net en nuestro portal hay más información a su alcance. Y por supuesto le invito a seguir en la señal de Telesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.